Muy buenas noches, amigos. Aquí empieza 24 horas estelar. Seguridad y acuerdos comerciales fueron los temas tratados en el viaje a Estados Unidos del presidente Daniel Noboa. Además, el gobierno analiza ampliar los feriados de Navidad y fin de año. Con ese tema empezamos. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, confirmó que el gobierno analiza la posibilidad de extender los feriados de Navidad y fin de año. En nuestro espacio de entrevista señaló que el incremento del salario básico para 2026 se fijará hasta el 20 de diciembre. Feriados, Navidad y fin de año. Estamos tomando una decisión a ver si es que de alguna forma se puede generar dos puentes durante estos feriados de fin de año. La decisión no está tomada de manera definitiva. Entonces sería el primero, 25 feriado, y usted daría en puente 26, con lo cual claro, habría para que sea 25, hasta 26, el fin de semana. Volvemos el lunes. Así es, y luego sería desde el jueves otra vez hasta miércoles mediodía hasta el lunes, hasta el siguiente lunes. Salario básico unificado 2026. Existen las condiciones para poder realizar un aumento. Este aumento obviamente queremos que sea un aumento conciliado entre trabajadores y empleadores. Esa es nuestra perspectiva. Yo tengo más o menos un cronograma planteado para que el día 20 de diciembre tengamos ya una decisión final y así las familias puedan programar y proyectar el próximo año. Denuncia por caso Álvaro Rosero. Que claramente hay detrás de un objetivo de hacer daño, hay una denuncia muy temeraria, pero yo creo que al país eso en realidad no le debería interesar, no deberíamos estar discutiendo este tema. Interesa, porque hay asambleístas que dicen que usted habría cometido tráfico de influencias. Usted es un ministro de Estado. Entonces, si usted califica un tema de esta naturaleza como doméstico, creo que hay un error. Lo califiqué así en la Asamblea Nacional porque para el Ministerio de Trabajo en estos momentos el levantamiento de una prohibición de ejercicio de cargo público es un trámite doméstico. Aumento del empleo en Ecuador. Más o menos 70,000 empleos. Es el dato que también está en las redes sociales del Ministerio de Trabajo. Y en la formalización, además, hemos crecido en cerca de 9%. El mayor crecimiento se da tanto en empleo joven y en empleo de mujeres menores a 30 años. Y la principal oferta de campaña del presidente Noboa en su primera campaña hace 2 años fue hacer frente a la inseguridad. Han pasado 24 meses y los niveles de violencia no han bajado en el país, aunque las bandas criminales han sido fuertemente golpeadas por las capturas de sus principales cabecillas. El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte. Lo importante no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca nadie las hubiera hecho antes. Y esa es la esencia del nuevo Ecuador. Dos años de militarización, crisis carcelaria y una violencia que no cede pese a medidas extremas tomadas, como la del conflicto armado interno que se dio paso en medio de uno de los primeros episodios más violentos que tuvo que pasar el gobierno de Daniel Noboa. Hablamos de la incursión de miembros de la banda criminal Los Lobos en un canal de televisión estatal en enero de 2024. Este suceso marcó un antes y después en los niveles de violencia del país, que abrió paso a una estrategia prolongada en la que se involucró la presencia militar permanente, declaraciones de estados de excepción que desde la gestión extraordinaria de Daniel Noboa se han decretado 12 y 7 han sido renovados. Y asimismo, como parte de estas líneas, también se suma la intervención en el sistema penitenciario. Dele, yo. Ya, tranquilo. Y con este quizás uno de los primeros desafíos no resueltos, las cárceles. Así la crisis carcelaria se ha convertido en un reflejo del poder de las organizaciones criminales. En estos 2 años se reportan al menos 4 masacres en prisiones, con más de 60 reclusos asesinados en un lapso no menor de 48 días entre septiembre y noviembre de este año. En Machala, Esmeraldas y Guayaquil se registraron los motines con explosivos, armas de fuego y ataques directos a guías penitenciarios. Las consecuencias de estas revueltas trascendieron los muros de las cárceles en un intento de presionar al Estado
y evitar la fragmentación de sus estructuras debido a la intervención militar en centros de rehabilitación. Provocó que las organizaciones criminales se enfoquen en las calles con atentados selectivos, extorsiones y secuestros. En medio de esta crisis y cumpliendo medianamente lo prometido, el gobierno toma la decisión de inaugurar la cárcel del Encuentro y traslada a 300 presos catalogados de alta peligrosidad. Pero este no es el peso mayor sobre los hombros del gobierno. Recaen las muertes violentas. Que los amó tanto, que mandó a su único hijo. El dolor y la frustración han sido los principales protagonistas durante este periodo, que en cifras ciertas, con datos del Ministerio del Interior y con corte tan solo 16 días antes del referéndum y consulta popular desde el inicio de la administración de Daniel Noboa, el país registra un total de más de 15.600 muertes violentas, que en una contabilidad diseccionada se puede observar que en el 2024 los homicidios cerraron en 6.964, con una tasa del 38,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, siendo las provincias de la costa las más afectadas por su salida al mar. Para el 2025 el panorama no ha sido diferente. Al contrario, las bandas criminales encrudecieron la crisis de seguridad. Es así que en lo que va del año, el país ya supera las más de 7.000 muertes violentas. Estas cifras frías y duras han hecho que la credibilidad de cambios jurídicos, en los cuales se ha incluido también el endurecimiento de penas y el rastreo de bienes ilícitos, pierda la confianza de una ciudadanía que espera respuestas y el retorno de la paz. Astrid Singre, Teleamazonas. Seguridad y acuerdos comerciales serían los temas tratados en el último viaje a Estados Unidos del presidente Daniel Noboa. En entrevista en el programa de Lunes a Lunes, el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, dijo que los detalles del encuentro se conocerán por la decisión del Ejecutivo. Un viaje con una agenda que se cumplió, pero no se hizo pública. Así terminó la última visita del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos, 2 días después del referéndum y consulta popular, en la que ganó el no. José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, en entrevista para el programa de Lunes a Lunes de Teleamazonas, confirmó que la cita se dio en Nueva York, bajo el contexto de la cooperación binacional. Pero son viajes para estrechar esas relaciones comerciales y de seguridad. Nosotros tenemos una guerra interna, un conflicto armado interno con el crimen organizado. Sin profundizar en el tema, Neira aseguró que la agenda se mantuvo en privado por decisión presidencial. Todo presidente lo ha hecho. Esta cortina de humo que se ha implantado por ese viaje que el presidente ha hecho. Creo que él tiene, no hay hermetismo. Cada presidente tiene la decisión de categorizar su tipo de reuniones. Aunque para la canciller Gabriela Sommerfeld la categorización no es la correcta. No, Cancillería no maneja esas figuras, no tenemos las figuras de secreto, secretísimo o reservado. Este fue el 5º viaje de Noboa a Estados Unidos en lo que va del año, desde que se posesionó por primera vez. En el cargo ha viajado en más de 30 ocasiones al exterior. El próximo viaje del mandatario será a Emiratos Árabes Unidos. Erika Vera, Teleamazonas. Y el municipio de Quito está a la espera de salvar algunos de los procesos suspendidos por inconsistencias halladas por el CERCOP. José Julio Neira asegura que se trató de un proceso técnico y no político. Que si quiere paralizar esas 50 actividades que tenemos, paralice nomás. Tras varios días de polémica entre el municipio de Quito y el Ejecutivo y con las fiestas en pleno desarrollo, este martes el secretario de Cultura del Cabildo, Jorge Cisneros, señaló que existen posibilidades para salvar algunas de las 52 actividades que fueron suspendidas por el Servicio de Contratación Pública CERCOP por inconsistencias. Les tomamos la palabra a la ministra de Gobierno, al igual que el director de CERCOP, los dos con el mismo mensaje. Si se responden técnicamente los hallazgos, damos paso. Lo han dicho en todos los medios
y nosotros les tomamos la palabra. Vamos a ir inmediatamente nuestros técnicos a sentarnos a establecer y plantear una a una los hallazgos que se tengan y responderlos de la medida necesaria. El director del CERCOP, José Julio Neira, aseguró que la entidad que dirige cumple procesos técnicos y no políticos. El error es de ellos, es decir, lo reconocen pero no lo aceptan. Con todo esto que usted me dice, entonces no es político, José Julio. No es político, perfecto. Esto es verdaderamente técnico. Neira recordó que el trabajo del CERCOP es revisar que los procesos de contratación sean transparentes. El trabajo técnico que se hace en el CERCOP es básicamente cumplir las atribuciones que tenemos, que es la de monitoreo y supervisión de la contratación pública. ¿Qué le puedo decir yo a la señora del mercado Iñaquito que se llama Marcia, que vende a $7 su hornado cuando el alcalde de Quito quería comprar hornados a $15? Nosotros no hemos recibido ni un solo hallazgo que corresponda a un mal manejo de recursos. Cisneros incluso aclaró que la serenata quiteña, que es uno de los procesos suspendidos y para el cual se había destinado más de $1 millón, implicaba la realización de al menos 15 eventos adicionales. En todo caso, ahora la expectativa se centrará en conocer qué actividades sí se realizarán. El municipio había destinado para estas fiestas $3 millones. Belén Merizalde, Teleamazonas. Más noticias, amigos. Stalin Andino asume como viceministro de Salud en medio del desafío de abastecer de medicinas a los hospitales. Tras más de 2 meses de la instalación de una mesa técnica para la compra de medicamentos, el desabastecimiento se mantiene. De la administración pública a los hospitales. Stalin Santiago Andino González, abogado de profesión, se convirtió hace tan solo poco en el nuevo viceministro de Atención Integral de Salud. Dentro del currículum de Andino consta su más reciente cargo de secretario jurídico de la Presidencia de la República. Ha sido asesor jurídico en varias entidades públicas, incluyendo el Servicio Nacional de Contratación Pública, donde trabajó por 4 años. Además, también ha ejercido como docente y capacitador en contratación pública, y aquí quizás su mayor experticia. El nombramiento de Andino llega en una crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en centros de salud del MSP. También llega a acompañar al desafío de mejorar este panorama la vicepresidenta María José Pinto, quien hace menos de 10 días asumió como titular del Ministerio de Salud. Anteriormente, Pinto ya lideraba las mesas técnicas para la compra de medicamentos, que iniciaron el 2 de septiembre. Ahora Pinto no solo afirma tener un equipo listo, también ejerce como una de sus primeras acciones el pedido de información a hospitales sobre el estado de compras de medicinas y otros aspectos claves. Y en medio de esto regresamos al Hospital Abel Gilbert Pontón, una casa de salud de 3er nivel. Aquí le consultamos nuevamente a los pacientes si ha mejorado o no el panorama en estos últimos meses. La respuesta fue que las medicinas llegan de a poco, pero la enfermedad no espera. Mi esposa está con cáncer y necesitamos haciendo la quimio. ¿Visto mejoras? Sí. O sea, no tan un cambio así, pero sí se ha visto algo que ha cambiado. Ahora me dice, mire, usted tiene diabetes, le vamos a dar solamente la levotiroxina, pero la insulina y la otra más que tiene que comprar afuera. Así se mantiene el clamor por medicinas e insumos que hacen los pacientes de este hospital, en medio de un cambio de autoridades que aseguran que no llegan a improvisar. Astrid Simbre, Teleamazonas. Transportistas del Valle de Tumbaco realizaron una caravana en rechazo a la restricción de circulación de vehículos pesados en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar. La movilización provocó congestión vehicular y retrasos de hasta 1 hora para los conductores que transitaban por esta vía. Entre las alternativas que plantean para reducir los siniestros de tránsito, los transportistas piden reforzar los controles de velocidad y garantizar el cumplimiento del carril exclusivo. Y pasajeros que arribaron al aeropuerto Mariscal Sucre en Quito denuncian que fueron víctimas de robos en la vía Acoyas. Relatan que delincuentes abren las cajuelas de los vehículos en pleno trayecto y se llevan las maletas sin que nadie lo note. Nadie podía saber. Aún indignada, Sandra relata que fue víctima del robo de sus pertenencias minutos después de salir del aeropuerto Mariscal Sucre. Se llevaron todo el equipo deportivo que teníamos. Sandra explica que solo descubrió lo ocurrido al llegar a su domicilio. Encontramos parte de la cobertura de la camioneta cortada. Y pese a que la cajuela de su camioneta estaba cubierta, sus maletas fueron sustraídas sin que lo notaran. No sé si el modus operandi es justamente cortar
para después abrir la cajuela. Afirma que no es un tema aislado. Y la intención de esto es que no le vuelva a pasar a gente. Tras lo ocurrido conocimos a Miguel, otro afectado quien cuenta que en el mes de marzo le robaron bajo la misma modalidad. Se dieron cuenta que se habían bajado en este caso 3 de las maletas grandes y 2 maletas de mano. Los testimonios coinciden en que la vía no tiene iluminación en varios puntos y que pese a ello no existe presencia policial en la zona. Y eso es algo que también propicia la inseguridad. Solicitan a las autoridades reforzar los controles especialmente en esta época, mes de mayor movimiento por las festividades. Esperan que su experiencia sirva como alerta para evitar que más viajeros sean víctimas de otros robos. Gustavo Jaramillo, Teleamazonas.